presentando justamente un video de las instalaciones para que conozcan, y posteriormente vamos a dar inicio a la presentación como tal. Entonces, siéntanse con toda la confianza de poner todas sus dudas, preguntas y comentarios en la herramienta de chat de la aplicación, y de igual forma les reitero, para poder nosotros pasar lista y corroborar su asistencia, les vamos a pedir que pongan su nombre completo igual en la herramienta de chat de la aplicación, y esto es porque además todas las personas que están conectadas, que a lo mejor apenas van a iniciar su proceso de admisión a la universidad, o bien no, ya presentaron su proceso, ya quedaron aceptados y no han pagado su inscripción, van a tener un beneficio exclusivo que es el 20% de descuento en su inscripción por haberse conectado con nosotros a este taller. Entonces, también por eso es importante que nosotros llevemos ese registro, y también les voy a pedir que me apoyen tomando una captura de pantalla para que nosotros podamos hacer justamente, bueno, corroborar ese dato, ¿no? Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a pasar el video y posteriormente iniciaremos con la presentación.
Ahora sí vamos a dar inicio ya formalmente con la presentación, y para eso quisiera presentar a la maestra Rocío Cerón, quien nos va a estar apoyando, presentando a su vez a nuestra tallerista, la maestra Claudia Amaro, pero bueno, de momento le cedo la palabra a la maestra Rocío Cerón, quien es poeta, ensayista y editora. Es el premio nacional, bueno, ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. También es profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana y pues maestra, le cedo la palabra, quien a su vez, les reitero, le dará la palabra a nuestra tallerista y pues sean bienvenidos todos. Maestra, disculpe, tiene apagado su micrófono, no logramos escuchar. Ya, perdón. Muchas gracias, Berenice. Muy bienvenidos a todos los participantes de este taller del papel de la filosofía en la actualidad. El día de hoy nos acompaña Claudia Amaro. Ella es licenciada en filosofía, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestra en apreciación y creación literaria por Casa Lam. Cuenta también con estudios en edición de textos, literatura alemana, psicoanálisis y traducción. Y cabe mencionar y resaltar que fue nombrada líder universitario del claustro en 2012 por la revista Líderes Mexicanos. Ha publicado también cuento y ensayo en las revistas Monolito, Nocturnario, Zona de Ocio y en el blog Filopalabra. Y ha trabajado como editora, profesora a nivel medio superior y superior, correctora de estilo, evaluadora de programas de filosofía y conductora del programa de radio Frixofía en Radio Ciudadana del 660 de la M. Y actualmente ella, Claudia Amaro, dirige la revista y el canal de YouTube Filosofía de Closet. Imparte cursos y talleres de filosofía, literatura y creación literaria y dirige el círculo de lectura Ecos del 2000 del siglo XX. Queridísima Claudia, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para que nos cuentes en este taller de filosofía el papel de la filosofía en la actualidad. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Berenice, y a todo el equipo que está aquí de promoción y del Claustro de Sor Juana. Para mí ¿qué les digo? Es un gran honor estar involucrada nuevamente en un evento de esta magnitud de mi alma mater. Y para ya dar pauta a lo que es la charla, la dinámica, el taller, pues quiero rescatar un poquito la idea del papel de la filosofía en la actualidad. Antes de presentar las diapositivas que me va a apoyar Berenice, surgió una pregunta, y la pregunta es, bueno, si este taller en parte va dirigido a personas que están interesadas en la filosofía, hay algo de fondo que es muy importante, que es la perspectiva futuro. Entonces, dándole vueltas a si es pertinente hablar de filosofía en la actualidad, más bien tendríamos que preguntarnos si tenemos futuro los filósofos. ¿Tiene futuro la filosofía? Y creo que ese es el detonante que voy a enmarcar, porque a partir de dar una revisión de la actualidad de la filosofía, vamos a ver las pautas que tienen los filósofos, que tienen las posturas filosóficas hacia el futuro. Berenice, ¿me apoyas, por favor, con la presentación? Les preparé una presentación como un apoyo visual para que no sea monótono este asunto. Entonces, ahí tenemos. Muchas gracias, Berenice. Sí, ¿tenemos futuro los filósofos? Esa es una gran pregunta que me hice a lo largo de la preparación de este taller, y lo primero que hay que hacer es encontrar cuál es la definición de filosofía. Muchas veces se nos dice que la filosofía es amor al conocimiento o amor a la sabiduría, pero si nos quedamos en ese ámbito, solamente vamos a delimitar la filosofía a partir de los vocablos griegos, filos y sofía. Sin embargo, cuando uno revisa la historia de la filosofía, vamos a ver que, como toda ciencia, la filosofía ha cambiado constantemente de definición, ha cambiado incluso los enfoques o los propósitos de esta disciplina. Y una de ellas que me agrada bastante es la que propone Platón a través de este gran personaje que es Sócrates, un maestro, que él decía que la filosofía es preparación para la muerte.
Más bien, no es solamente el mero amor al conocimiento, sino también tiene que ver con un desprendimiento de lo terrenal, un desprendimiento de lo corpóreo. Hace una distinción entre lo que es cuerpo y lo que es alma, y eso es muy enriquecedor porque justamente lo que va a tratar de hacer Platón es que la filosofía es el vehículo para conocer el mundo de las ideas, o sea, más allá de lo material, más allá de lo corporal, ¿qué hay? Pues son esencias, son las ideas. Y por eso, preparación para la muerte, porque justamente solamente cuando alguien pasa el umbral de la vida, cuando alguien muere, va a poder contemplar esas ideas, esas esencias, para lo que justamente se ha preparado. Y ese es el gran método de la filosofía. Pero si nos quedamos con eso, vamos a decir, bueno, eso ya en el siglo XXI, por favor, queda caduco. En parte sí, en parte no. En parte sí, porque pues ya no podemos hablar de ideas como verdad absoluta, si tomamos en cuenta, por ejemplo, gracias al relativismo, gracias a Einstein, gracias al movimiento romántico que puso mucho énfasis en la subjetividad, vamos a darnos cuenta que la filosofía tiene otros matices y que ya no es la búsqueda de una verdad absoluta. Entonces, ahí también tenemos la propuesta del siglo XVII y del siglo XVIII, con esta rama de la filosofía que tiene que ver con la epistemología, con la búsqueda de la verdad, la pregunta por el conocimiento, la pregunta de cómo se relaciona el ser humano con el mundo, con la naturaleza, consigo mismo, cómo se aprende la relación entre el objeto y el sujeto, pues van a dar pauta para decir que la filosofía es la búsqueda de la verdad. Y por último, otra de las grandes definiciones que también me encantan, que es de este gran filósofo Hegel, que es la madre de todas las ciencias. La filosofía es la que va a dar pauta para que surjan grandes ciencias, grandes áreas del conocimiento, derecho, física, principios de biología, principios de genética, principios de psicología, de pedagogía, política. Pero vamos a darnos cuenta que con el paso del tiempo, insisto, en el siglo XX y siglo XXI, estas concepciones se sienten un poco lejanas, se sienten un poco incluso caducas, muy criticables por todos los devenires de la historia universal, todo lo que sabemos que pasó en el siglo XX, al menos en Occidente, en Europa y en América Latina, todo esto se desmorona y entonces la gran pregunta es, ¿de qué sirve la filosofía? Y creo que actualmente nos encontramos en ese punto, más con esta interacción tan digitalizada, con este tema de la pandemia, nos vemos cada vez más afligidos en las humanidades para saber qué es lo que nos espera con esta circunstancia tan volátil y con esta circunstancia que nos parece que nos está llevando al abismo. Berenice, ¿me apoyas por favor con la siguiente? Entonces, antes de enmarcar todo esto, creo que no se ve bien la frase, pero no se preocupen, yo se las leo. Me pongo a pensar, bueno, a través de todas estas ideas, realmente, ¿qué nos hace filósofos? ¿O qué hace una persona que sea filósofo? Y aquí hay dos autores que me gustaría rescatar. En primer lugar es a Platón, con esta frase que dice, si alguno de ustedes discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que lo interrogaré, examinaré, refutaré. Haré esto con el que me encuentre. Esta es una cita que extraje de Apología de Sócrates y es para mí muy esencial porque la esencia de la filosofía parte de interrogarse, parte de formular preguntas y a partir de esas preguntas se examina algo y a partir de esa examinación no nos quedamos quietos con una respuesta, sino que seguimos refutando, reformulando. El quehacer del filósofo me parece que, como decía una querida amiga, es del chisme, es decir, es muy curioso, está de chismoso en cada una de las disciplinas, está ahí atento en cada uno de los temas, critica, reformula, cuestiona constantemente. Y eso puede ser muy romántico, pero en esencia creo que eso es la filosofía. Y ya aquí, aterrizando un poco en lo personal, creo que eso es lo que más me ha llamado de la filosofía y creo que esa es una de las cuestiones por las cuales me decidí a estudiar filosofía antes que literatura, porque
me considero una persona muy curiosa y creo que la parte fundamental del quehacer filosófico es tener mucha curiosidad. 1, 2, muchas inquietudes, muchas dudas. Y esas preguntas, esas inquietudes, no van a ser satisfechas por una sola disciplina, sino que nos lleva a otra y a otra área y a otra área. Entonces es una constante inquietud, una constante insatisfacción, y no porque no nos sintamos motivados, sino más bien la motivación es porque justamente como en algún momento lo aludirá Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Cada vez que avanzo, cada vez me doy cuenta que sé menos. Y creo que la filosofía en ese sentido me ha enseñado y nos ha enseñado a los que nos hemos dedicado a esta disciplina por amor, es justamente que llegamos a un punto en el que creemos que hemos recorrido muchísimo, pero siempre hay una inquietud detrás. Siempre va a salir a flote una gran pregunta. Y aquí viene otra gran frase, otra gran cita que quiero compartirles de otro filósofo del siglo XIX, Berenice, por favor, la siguiente, que es de Arthur Schopenhauer. Y él dice, si algo diferencia a los filósofos inauténticos de los auténticos, es que a estos últimos esa perplejidad se la suscite el propio espectáculo del mundo, mientras que a los primeros les viene dada por un libro o por un sistema previo. Schopenhauer fue un filósofo del siglo XIX, un poquito para algunos olvidado, algunos van a decir que no es tan relevante en el sistema filosófico, pero creo que una de las cuestiones, más allá de su propuesta filosófica, es cómo definía el filósofo. Y por eso se los quise compartir, porque, en primer lugar, las palabras clave que encontré son perplejidad y espectáculo del mundo. Un filósofo o alguien que está interesado en estudiar la filosofía, ya sea como licenciatura, ya sea como mera curiosidad, es porque ha encontrado en la realidad inquietudes. Primero, ha sido trastocado por la relación y la experiencia que tiene el sujeto, el individuo, su persona, con el mundo que lo rodea. Y a partir de ahí, uno siempre va a tener una inquietud. Tal vez no la va a poder gesticular, tal vez no le va a dar palabra, pero hay una inquietud detrás. Y me parece que esta idea de lo auténtico, aunque suene muy romántico, insisto, tiene algo de cierto. Y es que todos nosotros en algún momento nos hicimos preguntas muy esenciales, principalmente como ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el cambio? ¿Por qué no soy el mismo de ayer? ¿O por qué me prometí algo en la niñez y cambié completamente y ahora voy por este otro rumbo? Y justamente ese es el espectáculo del mundo. Los hechos que están pasando a nuestro alrededor nos modifican nuestra forma de pensar y surgen preguntas, y esas preguntas son las que nos van a llevar constantemente a reflexionar sobre nuestra postura, sobre nuestra posición en el cosmos, en el mundo, en esta situación. Hay otro filósofo, por ejemplo, Michel Onfray, que es francés contemporáneo, va a decir que el filósofo prácticamente siempre va a hablar de sí mismo, es decir, todos los sistemas filosóficos que encontramos, todas las posturas, surgen por una inquietud personal. Tienen los filósofos una inquietud tan personal que se vuelcan en ese problema y tratan una y otra vez darle sentido, porque buscan una posible respuesta. Pero cuando llegamos a una respuesta, llegamos a otra pregunta. Entonces, lo que dice Michel Onfray es que prácticamente las obras que conocemos de los grandes filósofos prácticamente nos hablan más de ellos, porque son sus preguntas, son sus inquietudes. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Émile Zola, que no es realmente un filósofo, sino más bien fue un escritor, pero que vio con una gran claridad intelectual que la filosofía era un parteaguas para comprender su realidad, era justamente eso, analizar cada uno de los elementos, utilizar la escritura como un gran laboratorio. Y creo que eso también tiene que ver mucho con el filósofo. La escritura es un gran laboratorio por el cual vamos a darnos cuenta de lo que pensaba, de lo que transcurría en la mente
de ese gran pensador, y que no se trata de descubrir las preguntas, únicamente por lo que se lee, sino que hay que tener experiencias. Y eso es algo también interesante de lo que va a marcar Michel Onfray, las experiencias. Porque en la medida en la que yo soy más activo en el mundo, más preguntas van a surgir. Voy a descubrir más hasta dónde llega el mundo y vamos a darnos cuenta que es inmenso y que nosotros solamente somos un pequeño mundito de ese gran universo. Creo que la filosofía enmarca mucho ese quehacer, te conecta con la necesidad de entenderte desde esa miniatura. Y a lo largo de la historia de la filosofía vamos a ver que los filósofos realmente eso es lo que están tratando de, en cada una de sus obras están tratando de responder, están tratando de dar pauta. La siguiente, por favor. Pero eso, si lo vemos, les he dado referencias un poco del siglo XXI, del siglo XIX, antes de Cristo, con Platón y Sócrates, pero actualmente, ¿a qué se dedica el filósofo? Bueno, podríamos decir, así a simple vista, que en apariencia es un campo reducido. Claro, porque nada más tenemos unas opciones, pero hay que entender algo. Muchas veces las disciplinas atienden la inmediatez. Muchas veces las disciplinas son muy, digamos, arraigadas a su tiempo. Y actualmente vamos a ver que hay mucho eco de la filosofía en cuestiones políticas. Hay mucho que hacer todavía marxista, neomarxista. Y algunos van a decir, cuando eligen filosofía, ya seguramente algunos padres van a decir, no, te vas a ser izquierdoso, vas a ser marxista, vas a ser ateo. Bueno, afortunadamente no se reduce a eso la filosofía, simplemente es una propuesta. Y vemos aquí cómo también la filosofía hace mancuerna, por ejemplo, con lo que está sucediendo actualmente. Discursos muy en boga como derechos humanos, el feminismo, crítica social, crítica política. Y aquí es una gran herencia, y también por eso la definición primero de qué es filosofía, porque Marx también decía en algún momento que la filosofía tiene que ser activa, los filósofos tienen que ya transformar al mundo. Y es justamente a través de la vía de la política donde él encontraba que la transformación del mundo tenía que ir por esa línea. Criticar el sistema económico, criticar la política, criticar la construcción social, la organización social. De ahí a que su propuesta sea, digamos, realista o que se llegue a aplicar, eso es muy diferente. Pero ahí hay una postura que todavía hasta la fecha sigue vigente. La otra es la académica. En efecto, una posibilidad del filósofo es ser profesor, ser docente, ser investigador, trazar la línea histórica de la filosofía, seguir con el quehacer del comentario, de la crítica de lo que hicieron otros filósofos y llevarlo a la actualidad, es decir, ¿qué tiene de actual un filósofo del siglo XIII? ¿Qué tiene de actual y de pertinente un filósofo del siglo XIX? ¿O qué tiene de actual la filosofía en el quehacer del siglo XXI? Por otro lado, tenemos el arte, con, digamos, la crítica de arte, el análisis artístico, la estética, la relación que tiene el arte con el psicoanálisis, con otra rama de la filosofía que es la fenomenología, el estudio de los fenómenos, para decirlo de una manera muy escueta. Si lo vemos así, sí es un campo reducido. Pero a ver, Berenice, apóyame con la siguiente. ¿Qué pasa cuando vemos autores más allá de lo que nos presenta la actualidad? Vemos, por ejemplo, a un Nietzsche, que no solamente fue filósofo, sino él de formación es filólogo. Bueno, fue filólogo de griego antiguo. Vemos, por ejemplo, a Hans Kelsen, alemán, no solamente fue el fundamento, su quehacer del fundamento filosófico, sino que lo ligó con el derecho, filosofía y derecho. Entonces,
también fue jurista. Tenemos, por ejemplo, a Tarkovsky y Bergman, dos grandes clásicos del cine, y que curiosamente los conocemos como cineastas, pero en el fondo ellos tienen formación principalmente de filósofos. Tenemos a otro francés, Albert Camus, que estudió filosofía, truncó su carrera porque realmente lo que él quería era escribir de todo. Y usó la filosofía a su favor para enriquecer sus obras de teatro, sus ensayos, sus novelas, sus textos literarios. Entonces tenemos aquí a 4 ejemplos de cómo la filosofía puede ligarse con otras áreas del conocimiento. Siguiente, por favor. Pero la lista puede seguir aumentando. Les traje otros 4 más. Tenemos, por ejemplo, a este húngaro, Lakatos, Imre Lakatos, que estudió filosofía, pero también fue matemático. Y es uno de los grandes matemáticos húngaros impresionantes que ligó el sistema filosófico junto con las matemáticas para hablar justamente de filosofía de la ciencia. Lipovetsky, por ejemplo, es otro de los grandes autores contemporáneos que ha venido a México, da conferencias, es muy erudito, no solo es filósofo, sino también es sociólogo. Zizek, que seguramente en algún momento han visto su nombre o lo han escuchado, principalmente por lo de la pandemia, diciendo que gracias a la pandemia se va a caer el capitalismo, pues él tiene formación de filósofo y psicoanalista. Y tenemos a otro, Rudiger Safransky, que es filósofo, germanista, historiador y crítico cultural. ¿Por qué les doy esto? Porque me parece que tenemos muchos prejuicios al momento de hablar de filosofía. Y esos prejuicios es que el filósofo solamente está encerrado en su mundo como un ermitaño. Pero vemos a estos personajes y nos damos cuenta que la filosofía solamente es la puntita del iceberg. Y que si nosotros tenemos una gran inquietud, la filosofía es la base para adentrarnos en esa gran lista de inquietudes. Y que tenemos que hacer mancuerna con otras áreas del conocimiento. Una área del conocimiento no te va a dar todo. Y creo que eso es lo que yo descubrí al momento de estudiar filosofía. Recuerdo mucho que en el momento en el que yo vi, por ejemplo, el programa de filosofía del claustro, fue genial. Es que yo quiero saber de todo eso. Porque hay temas de ciencia, hay temas de inteligencia artificial, temas de robótica, temas de política, temas de matemáticas, de humanismo, de ética, de arte, fundamentos de historia. Y claro, uno tiene que, si es tan inquieto, uno tiene que poder comer un poquito de todo eso, masticar un poquito de todo eso, para saber cuál es el lugar que uno quiere ocupar y trazar el camino. Otra querida amiga me decía en algún momento que los humanistas, los filósofos, elegimos un camino muy libre. ¿Por qué? Porque nada está dicho, nada está hecho. Entonces, a diferencia de otras áreas del conocimiento que tienen muy marcado cuál es el camino, cuál es la ruta a seguir, por ejemplo, si estudiamos algo en áreas administrativas, sabemos perfectamente cuál es el paso A, cuál es el paso B y cuál es el paso C. Igual, si estudiamos historia del arte, tenemos nociones de por dónde ir. Pero en el caso de la filosofía, es un campo que uno tiene que construirlo. Nada está dicho, nada está prescrito de cómo se tiene que conducir un filósofo, y creo que eso es lo más grandioso que tiene la filosofía, que no tiene un camino ya prehecho para decir esto es lo que tienes que hacer y esto es a lo que te tienes que dedicar, porque justamente es un campo que te permite explorar muchas áreas del conocimiento y que permite también explorarse a sí mismo. Muy a la griega, te llegas a conocer a ti mismo. Y en la medida en la que nosotros llegamos a conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta que el trabajo es monumental.
y que tratar de conocer la realidad, tratar de capturarla, es una tarea titánica. Y nos damos cuenta que justamente gracias a estos pensadores, nos damos cuenta que el mundo es complejo. Y esa es otra de las propuestas contemporáneas que nacen más o menos del siglo XX, que dan pauta de la complejidad que es el ser humano. Uno puede decir que el mundo es complicado. No, el mundo es complejo, está compuesto de diferentes elementos, intuimos cómo está compuesto y es justamente esa intuición la que nos hace, como decía Sócrates y Platón, como tábanos ahí, como moscas que nos pican, que nos muerden, nos avienta a la realidad, nos avienta a preguntarnos. Y justamente creo que es muy importante ver este panorama de qué es lo que han hecho otros autores más allá de los autores clásicos para ver cuál es el camino que han trazado estos filósofos, y es el de la mancuerna. Algo que me enseñó muchísimo el claustro fue justamente hacer mancuerna con otras disciplinas. Y es algo que agradezco muchísimo, y no es por echar flores porque estoy dando este taller a mi alma mater, no, en serio. Es algo que agradezco muchísimo porque así fue como redescubrí la importancia que tiene la filosofía en mancuerna con otras disciplinas. Cuando yo estudiaba no había tanto movimiento cultural como actualmente vemos en este recinto. O sea, más que una universidad, es un recinto cultural. Y vamos a ver que en momentos tienen ferias sobre gastronomía, sobre derechos humanos, movimientos artísticos, exposiciones. Y lo maravilloso es que en todo eso cabe el filósofo. Y si uno es curioso, va a ir a esos eventos. Y eso también me ayudó muchísimo porque cuando yo estudié en el claustro me dio mucha pauta de cuáles son los diferentes ámbitos por los cuales yo puedo introducir la filosofía a partir de mis intereses. Recuerdo mucho, por ejemplo, que se estilaba hacer jornadas, coloquios, seminarios, y eso me ayudó muchísimo porque justamente tuve la oportunidad, tuve la experiencia prematura de trazar la línea de qué se siente, vamos a decirle así, estar en el ámbito académico. Cada semestre, no es por presumir, pero cada semestre yo me apuntaba muy emocionada a estos eventos, y es algo que yo les recomiendo muchísimo, que se involucren, porque el claustro tiene tantas ofertas culturales que te ayudan muchísimo a saber qué es lo que puedes hacer, y agradezco muchísimo esa parte porque me ahorró tiempo. Me ahorró tiempo para saber qué era estar desde la filosofía, desde la jerga filosófica, qué es estar en el ámbito académico. Me desvié completamente y entonces exploré otros terrenos, como la literatura, pero eso también es gracias a la disposición que tiene la universidad de ser multidisciplinaria. Entonces, ese diálogo es muy importante. ¿Y por qué lo digo y por qué lo expreso de esta manera? Lo expreso de esta manera porque ahí viene la gran pregunta de esta charla. ¿Tenemos futuro los filósofos? La siguiente, por favor. Para saber eso, hay que identificar cuáles son los retos del siglo XXI. Y los retos del siglo XXI, como ya lo delata la imagen, tiene que ver con cuestiones de tecnología, tiene que ver con cuestiones de digitalidad, tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial. La siguiente, por favor. En ese sentido, la filosofía tiene futuro, sí. Y no lo digo yo por defender la filosofía. Hay estudios, hay autores, por decir, hay un autor español, Andrés Ortega, hay un suizo, Thomas Matzinger, hay otro británico, Max Tegmark, es físico. Todos ellos van a decir, la filosofía tiene que estar presente en el futuro. ¿De qué manera?
la manera en la que está presente es porque necesitamos, en primer lugar, quien nos formule las preguntas. No porque no seamos aptos para hacer preguntas los físicos y matemáticos o los científicos, sino porque el ser humano tiene arraigadas ciertas inquietudes por naturaleza. Y esas inquietudes, nos van a dar pauta para conducir más investigaciones, para echar mano de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y cuál es la ruta que queremos marcar desde la actualidad hacia el futuro. Solo para que se den cuenta, en Japón, muchos de los japoneses que estudian filosofía, que estudian robótica, se van a estudiar a Alemania para estudiar a los filósofos alemanes. Y lo que hacen es, a partir de la filosofía de la tradición alemana, regresan a Japón y todo eso lo teorizan, lo aterrizan desde la cosmovisión japonesa para lograr su gran proyecto, la Sociedad 5.0. ¿Y qué es la Sociedad 5.0? Es la creación de humanoides. Lo que ellos pretenden es que los humanoides sean la sustitución de los gobernantes humanos, de los que dictan las leyes, porque lo que dicen es, si Hegel, si esos filósofos del idealismo alemán, esos filósofos del siglo XIX, estaban pensando en algo llamado razón pura, ¿qué es lo que nos impide que lleguemos a esa pureza? Justamente nuestra propia humanidad, porque no solamente somos racionalidad, somos emociones. Y esas emociones nos impiden ver con objetividad el mundo. Entonces, para lograr esa objetividad, tenemos que apostarle a la inteligencia artificial, a la sociedad 5.0. Eso es lo que plantean los japoneses. En el lado, por ejemplo, de Europa, vemos que hay un gran interés a partir de la Unión Europea, de crear códigos éticos y códigos bioéticos para que la digitalidad, para el mundo que viene ya, que pues ya lo vemos que estamos inmiscuidos, que es justamente de la digitalidad, sea más humano, que no se pierda la pauta de que la tecnología nos tiene que ayudar a ser mejores personas. La tecnología no tiene por qué arrebasar, digamos, a la humanidad, no tiene por qué fungir como un medio negativo, sino que tiene que ser a nuestro favor. Entonces, la Unión Europea está creando un código de ética que tenga lineamientos. Se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar si por alguna extraña razón, en un futuro que no sabemos cuándo va a pasar, las naciones están en un conflicto y vivimos una tercera guerra mundial, ya con todo este desarrollo tecnológico? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que eso sea un conflicto y no se pueda resolver? Para eso es importante la ética. Hay otro autor de apellido Ayala que va a decir, la bioética es muy importante, principalmente por estos avances, por ejemplo, en ingeniería genética. Tenemos que pensar muy bien para qué queremos mejorar al ser humano. Tenemos que pensar muy bien por qué la necesidad de mejorar la raza humana, de dónde viene y si cometemos errores, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde está el límite de la ciencia? ¿Hasta dónde están los campos sin límites de la ciencia y la tecnología? Y por eso la primera imagen entre ciencia y tecnología. También hay otro autor contemporáneo, bueno, se los puse, Safransky, que en algún momento va a decir, hay un tema muy pendiente para el siglo XXI, que es el medio ambiente, los derechos de los animales. Y si nosotros rastreamos, por ejemplo, los derechos de los animales, vamos a ver que el gran Kant, filósofo alemán del siglo XIX, fue el primero en que va a decir que es importante aprender a convivir con las especies animales, porque justamente en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los animales, vamos a dar cuenta nuestra moralidad. Y si somos seres racionales, entonces los vamos a tratar bien.
Si somos seres irracionales, entonces tenemos violencia, tenemos maltrato en los animales. La relación que tenemos con los objetos animados e inanimados y con los animales en concreto revela mucho del ser humano. Entonces, hay temas muy pendientes que todavía no se han podido resolver, más allá de los que están en boga, más allá de los que están actualmente pendientes. En el fondo, todavía hay un gran camino y lo que dicen estos tres autores que les mencioné, lo que dicen también los japoneses es que justamente tenemos que echar mano de varias áreas del conocimiento y no podemos ya quedarnos en la idea de solamente un área del conocimiento me va a dar la estructura para poder revelar el mundo. Como antes se creía, por ejemplo, con la física, con el positivismo, con las matemáticas, creíamos que al revelar todo el mundo matemático íbamos a llegar a la esencia de la realidad. Nos dimos cuenta como humanidad que no es así. Peor aún cuando tenemos diferentes culturas, peor aún cuando tenemos diferentes cosmovisiones, que también esa es otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta, cuestiones lingüísticas, cuestiones culturales. Entonces, la forma en la que yo veo el futuro de la filosofía y que se está construyendo desde la actualidad y desde este momento tan acelerado de la digitalidad, es que la filosofía es como una gran escalera de un enorme edificio, de un rascacielos. La filosofía es una escalera que me va a permitir transitar a lo largo de ese edificio que son todo el resto de las áreas del conocimiento y que como buen edificio va a tener una escalera de emergencia y esa escalera de emergencia va a ser la filosofía. Si en algún momento una rama del conocimiento, una pregunta, una inquietud no puede resolverse, siempre va a sacarnos a flote la filosofía, porque es ahí donde vamos a encontrar no respuestas, sino las preguntas que nos van a ayudar a redireccionar el camino. Y que si nosotros queremos saltar de una área del conocimiento a otra área del conocimiento, justamente esa maravillosa escalera llamada filosofía es la que nos va a permitir transitar. Si cometemos errores, vamos a caer sobre el colchón de la filosofía, porque es la que nos va a dar otra vez la reestructura, nos va a dar el ímpetu para decir, es por aquí, es por acá. No, vamos a regresar sin ningún temor, vamos a avanzar. No, vamos a cruzar, vamos a recorrer todo el piso, vamos a comunicarnos con el otro. Me parece que la filosofía por sí misma ya no se entiende como en el siglo XIX, necesita de otras áreas. Entonces lo que quiero decir con esto es que si uno quiere estudiar filosofía, si uno se quiere dedicar por mero amor, por mera curiosidad o por mera formación académica, hay que tomar en cuenta que ese estudio solamente nos va a ayudar para descubrir la gran magnitud en la que estamos metidos. Y como decía Platón, el filósofo es aquel que está dispuesto a gustar de todo estudio y marchar con alegría a aprender sin darse nunca por harto, nunca vencerse. Se necesita mucho carácter en esta disciplina porque a veces vamos a creer que llegamos a callejones sin salida. Algunas voces nos van a decir que no sirve para nada, pero si nosotros estamos seguros de que no nos estamos preparando los filósofos para el aquí y el ahora, sino para el futuro, entonces tiene mucho sentido. Y que no solamente la filosofía se hace de una manera, se hace de múltiples maneras. Y eso es muy, muy gratificante de ver cómo cada uno de los filósofos, tanto de la antigua Grecia como de la actualidad, han podido echar mano de una N cantidad de áreas. Por ejemplo, Zizek, que es un filósofo contemporáneo, echa mano del cine, echa mano del psicoanálisis, echa mano de la literatura, de noticias políticas, de crítica política para dar cuenta de lo que quiere decir. Y creo que muy bien lo enmarcó esta frase que les traje también de Platón,
porque no hay que desesperarse, no hay que creer que la filosofía es inútil, porque si lo vemos en términos de utilidad, les podría decir, toda área del conocimiento es inútil por esencia, porque ninguna nos va a salvar de la muerte, ninguna nos va a salvar de nuestros miedos, ninguna nos va a salvar del futuro. Y en ese sentido, la filosofía simplemente, insisto, es una gran articulación. Otro de los grandes filósofos contemporáneos, por ejemplo, es Antonio Campillo, y va a decir que la filosofía es tierra de nadie, porque justamente no está nada dicho, nada está delimitado. Y es en ese gran campo en el que una persona que se dedica a la filosofía va a poder trazar las siguientes venas por las cuales se tienen que conectar otras áreas del conocimiento. Y si en algún momento decíamos, no, ahorita no voy a estudiar filosofía porque no me va a dejar dinero o porque no veo cuál es la realidad que me va a dejar la filosofía, les puedo decir, no les puedo garantizar, pero sí les puedo decir que ha habido muchos casos con los que me he encontrado así y siempre regresan a la filosofía. O sea, si hay una inquietud ya desde ahora de la filosofía, es muy claro que se va a regresar a ella en algún momento, porque nos llama, porque nos jala, al menos que nos desviemos completamente y silenciemos esa voz. Pero si hay una curiosidad latente, yo les puedo decir que siempre regresamos a ese lugar, a esa curiosidad y tratamos de entenderla, y cuando logramos ya por fin escucharla, vamos a darnos cuenta del gran panorama que nos puede abrir. Entonces, insisto que el papel de la filosofía en la actualidad es construir puentes, es construir, es convertirse en una gran articulación entre diferentes áreas del conocimiento, y que es una preparación hacia el futuro. Nunca hay que perder de vista también, veo que hay personas que muy jóvenes que si están pensando estudiar filosofía, por ejemplo, no piensen que es para aquí y para ahora. O sea, ustedes van a pasar 4 años en una institución estudiando filosofía. Van a ver el futuro muy diferente, y eso sí les puedo garantizar que la forma en la que ven la actualidad no se va a acercar ni nada de cómo están viendo ahora la situación a cómo la van a ver dentro de 4 o 5 años. Entonces, si vamos a dedicarnos al estudio de la filosofía, hay que verlo con esa mira hacia el futuro. Creo que de esa manera se va a construir lo que estos grandes autores contemporáneos están diciendo, una gran articulación entre las áreas, o como yo les propuse esta metáfora, una escalera que conecta con las diferentes áreas del conocimiento y que puede ser escalera principal o escalera de emergencia. Y de mi parte sería todo. No, creo que me pasé un poco del tiempo. No lo sé. No te preocupes, Claudia, no te preocupes. Muchísimas gracias. Y justo abrir la sesión para preguntas, comentarios que tengan los participantes. Nos gustaría mucho saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. A mí me gustó muchísimo lo que comentabas del principio de la filosofía, ¿no? Que era esta cosa sobre la curiosidad, o sea, esta necesidad de responderse, ¿no? Y creo que la filosofía, lo maravilloso que tiene la filosofía es que es una pregunta que abre otra pregunta, y que la gran travesía del filósofo es ir respondiendo a esas preguntas que se van dando, y todo a través de una mirada personal, porque claro, tienes todo este linaje, digamos, de filósofos que te anteceden, pero finalmente uno va con ese enfoque mirando al mundo, y me gustó muchísimo lo que dijiste, que la filosofía lo que hace es transformar al mundo. Yo creo que lo que hoy en día necesitamos en estas sociedades contemporáneas es gente pensante, gente que reflexione, que no considere la verdad o lo que, bueno, voy a poner así la verdad, ¿no? Que no considere que lo que se escucha en las noticias o lo que se dice en algún punto es la verdad, sino que más bien la verdad va a tener que ver con muchas otras cosas, y hay que tener un espíritu crítico, un espíritu reflexivo. Yo creo que todos estos campos que tú hablaste ya de ellos, la bioética, la robótica, incluso temas como la ingeniería genética, pero también ahora estamos viendo que hay cuestiones
sobre la natalidad, ¿no? En algunos países como Italia, Japón, que van a tener una tasa de natalidad casi, pues, de un porcentaje bajísimo. O sea, ¿qué se hace ante ello, no? Como estos problemas de la natalidad, de la bioética, cosas que vamos a estar discutiendo. ¿Quién lo va a discutir? ¿Quién va a llevar estos temas? Y en nuestro país, pues también tenemos muchísimos temas de los cuales hablar, como los tecnológicos, como los espacios digitales, como también la inteligencia artificial, de la cual nada más así como que pasaste un poco por ahí. Y por ejemplo, pienso en un amigo mío que se llama José Espino, que él tenía incluso un libro publicado sobre filosofía para niños, porque le parecía importantísimo que los niños empezasen a pensar cómo miraba Hegel el mundo, cómo miraba Nietzsche el mundo, por qué es importante leer a los filósofos, por qué es importante saber lo que opina, no sé, Zizek, tú dices que es Zizek, ¿no? Zizek, ¿se dice? Zizek, sí. Zizek, exacto, Zizek, o Foucault, ¿no? O sea, Sí. y también, ¿por qué es importante traer a un filósofo como Platón a nuestros días? O sea, ¿por qué es importante ver también el pasado? En esa escalera que tú planteabas, también es una escalera que va al futuro, pero que también se transmite y que está un poco sustentada en el pasado, en todas esas otras bases. Por eso hablaba del linaje filosófico que tenemos hasta nuestros días. Y en ese sentido me gustaría, por ejemplo, que plantearas, me interesan mucho tus podcasts, tus programas que haces, qué hablas en ellos, a qué tipo de público van, cómo los acercas, ¿no? Porque hay algo incluso como de una especie de sherezada filosófica, que me parece bien interesante de todas las cosas que estás haciendo, Claudia. Bueno, tocaste muchos puntos muy interesantes, Rocío. Agradezco esa intervención. En primer lugar, lo de filosofía de los niños, por ejemplo, o para los niños. Eso es un tema muy interesante que se ha tratado de hacer aquí, pero muy poquito, o sea, tiene un poco eco realmente en la comunidad académica fuerte, y creo que ahí es un gran campo que se tiene que explotar. En algún momento yo tuve ese interés, pero mi personalidad no me da para conectar tan fácil con los niños, pero no es imposible, es algo muy importante, porque incluso hay un clásico en Noruega, Jostein Gaarder, no sé cómo se pronuncia, perdón, pero El mundo de Sofía. Y algo interesante de esa sociedad, sueco, es que los suecos desde niños, desde el kinder, tienen la formación filosófica y de hecho todas las carreras están obligadas, hasta donde yo sé, todas ellas están obligadas a tener un año de estudio de filosofía, todas las áreas del conocimiento. Entonces, aquí en México, por ejemplo, sí, tuve mucha referencia, pueden decir, eurocentrista y como de primer mundo y demás, pero es que justamente si allá se está logrando algo, podemos adoptarlo o adaptarlo a nuestra sociedad. Son puntos que todavía están fértiles y que tenemos que rescatar. Y va ligado a la segunda propuesta que me estabas planteando, Rocío, ¿qué hago yo? Me di cuenta con esta travesía en el claustro que el mundo 100% académico de dar conferencias, de dar pláticas o ponencias, sí es encantador, pero va muy restringido al mundo de lo académico, o sea, solamente para personas que están dedicadas a la filosofía. Casi siempre se da, de hecho, que ya conocen algo de los filósofos o del tema. Entonces, viendo ese panorama, tuve la inquietud de crear algo diferente, de crear incluso algo que que no toca como conceptos o fórmulas o formas muy comunes. Y entonces, en los videos, el canal de YouTube, surge justamente con esta propuesta de darle un giro entre lo humorístico, entre lo colorido, entre incluso un poco lo kitsch, para poder hablar de filosofía, porque no está peleado el discurso filosófico con otras concepciones de la realidad. Casi siempre es como muy serio el asunto. Y no, la verdad es que yo puedo decir que estudiar filosofía para mí fue muy divertido. No me deprimí a estudiar filosofía, sino que me cambió completamente la forma de aventarme a experimentar. Creo que esa es la parte, aventarme a experimentar. Entonces,
La función que tienen los videos, este canal, es justamente llamar al público que sabe de filosofía, pero no dejar de lado personas que no saben nada de filosofía, que tienen nociones, tienen una idea muy vaga de un autor, de un concepto, pero que ahí pueden encontrar un lugar donde, además de lo colorido, además de algún chascarrillo por ahí, van a encontrar contenido. Y que si tienen inquietudes, les van a surgir más inquietudes, ténganlo asegurado. Y que es un camino que me guía mucho o me guío mucho por la creatividad y que eso también lo tomé mucho de esta disposición multidisciplinaria. Yo tuve la fortuna de compartir varias materias con los de literatura, por eso me decanté después por una maestría en literatura, que finalmente fue simplemente conocer el mundo de literatura, pero siempre con un sustento filosófico. Se podría decir que soy especialista en novela filosófica, porque me llamó mucho la atención ese concepto. Camus, por ejemplo, cómo fusiona, por ejemplo, Sartre, el teatro, la dramaturgia con contenido filosófico. Entonces, esa idea va muy ligada a los videos que estoy haciendo y, bueno, filosofía de closet, porque una de las anécdotas que puedo contar es que me he encontrado con muchas personas que dicen, quiero estudiar filosofía, pero por X o Y razón, prefiero no estudiar filosofía. Pero regresan, siempre regresan y me preguntan, ¿qué leo? ¿Dónde estudio un posgrado de filosofía? Enséñame filosofía. Entonces, creo que todos en algún momento tenemos un filósofo guardadito en el closet, olvidado como una playera, que ya no nos gusta, o que sí nos gusta, pero ya nos da pena ponernos. Entonces, creo que así parte de nuestra personalidad está como un Sócrates por ahí, pero nos da pena sacarlo. Por eso esta idea de filosofía de closet. Muchas gracias. Jennifer López nos dice, ¿cómo se manejaría el concepto que se quiere a una sociedad ignorante que solamente se dedica a seguir al líder en lugar de cuestionar los movimientos del mismo? Es una pregunta. Mónica Aguilar nos comenta, considero que una sociedad cambiante y líquida, en una sociedad cambiante y líquida es importante retomar la pregunta para poder reflexionar sobre la vida, justo en la filosofía para los niños. ¿Cómo se puede hacer que el niño esté preguntando constantemente y no crea en una verdad absoluta? Y por último, Silver Luminos Flint nos dice, es importante cuestionar todo en un mundo donde el ser humano lleva siglos de engrandecerse por su razón, es decir, en vez de pelear porque tenemos la razón, deberíamos preguntarnos si en verdad la tenemos. ¿Por dónde te gustaría comenzar para ir también cerrando la plática? Un tema interesante es la ignorancia. Y qué curioso porque hace poco estuve revisando uno de los textos, y yo creo que por eso estoy muy platónica hoy, citando mucho a Platón. Uno de sus textos, República, justamente habla de la ignorancia. Entonces, el filósofo es aquel, va a decir, el filósofo es aquel que se da cuenta de dónde están cayendo o incurriendo en errores las personas, la multitud, y el filósofo se va a guiar no por las voces de la multitud, porque entonces es un sofista, es decir, aquel que solamente va a querer, digamos, complacer la voz de la mayoría, pero no está realmente tomando en cuenta otros factores. Entonces, si uno se está dando cuenta que no se están tomando en cuenta otros factores, otras líneas, otras preguntas, otras posibles respuestas, ahí hay una vena filosófica y ahí es donde el filósofo tiene que trazar el camino. Cuesta mucho trabajo, sí, nos van a decir que no es cierto, nos van a querer silenciar, etcétera, pero pues eso siempre pasa. Creo que en el mundo de los intelectuales siempre ha pasado eso. Lo importante es saber, como bien lo van a decir los medievales y lo van a decir Aristóteles, la prudencia, que saber cómo y cuándo decirlo. Y creo que por eso también la idea de generar diálogo con otras disciplinas, porque el saber cómo y cuándo decirlo no es necesariamente decirlo como lo dijo Kant o como lo dijo X filósofo, sino también con otras áreas. Puedes hacer mancuerna, ¿no? Y en ese sentido, los niños, hay varios experimentos, por ejemplo, en España, que lo que hacen es poner un concepto o una palabra o un tema y a partir de ahí todos los niños comienzan a decir algo.
se va generando una discusión en torno a esa imagen, a ese tema, a ese concepto, y nos vamos a dar cuenta que los adultos hemos perdido lo que decía Nietzsche, la inocencia. Son muy inocentes los niños porque nos van a sorprender con sus respuestas, y que sin querer están incluso llegando a preguntas o inquietudes que otro filósofo en algún otro momento lo dijo. Entonces, creo que es más bien ese ejercicio de recuperar un poquito más la inocencia, dejar que los niños cuestionen, no limitarlos, y a través de esos ejercicios se puede generar un diálogo muy interesante, incluso hasta cayendo en lo socrático. Es lo que diría. Tenemos nada más, bueno, lo de la razón, sabemos que nadie tiene la razón, en realidad todos tenemos la razón y no, ¿no? Eso es como casi una paradoja. Pues muchísimas gracias, Claudia, y invitarlos a todos los participantes a que entren en contacto con nosotros para la carrera. Los dejo a cargo de las personas de promoción, Berenice Segundo, que les estará dando todos los datos para las inscripciones o para lo que necesiten saber sobre la licenciatura en filosofía. Y por último, nada más me gustaría cerrar con una mínima pregunta. Claudia, ¿cómo fue tu experiencia de estudiar la licenciatura en el claustro de Sor Juana? Muy gratificante. No es por nada, pero sí veo, por ejemplo, que me dio muchas bases para darme cuenta de sí, uno, lo que no pude absorber en 4 años, pero me dio las bases para no tenerle miedo a ningún tema. Tuve la fortuna de, creo que todavía tienen esa vía, el programa de filosofía. Tuve la fortuna de tener materias de filosofía de las matemáticas, principios de bioética, de principios de física, caos, complejidad. Son temas muy duros, y también cuestiones teológicas. Entonces, me abrió muchísimo el panorama, muchísimo para saber hasta dónde yo puedo introducirme con estas bases y hasta dónde tengo que picar más piedra para adentrarme en algo. Entonces, mi experiencia fue muy buena. Sí me formó bastante bien en el sentido de ser más humanista, de tener un compromiso más de comunidad, de tener más la empatía de querer compartir mis conocimientos y mi ignorancia también, porque creo que uno de los grandes principios que puedo ejemplificar es que me hizo una persona más humilde. Pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias Berenice, a usted. regresamos contigo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante. Yo creo que es un tema que podríamos platicar de ello horas y horas y Sí, seguir así reflexionando, ¿no? sí, sin Reflexionando duda. pues sí, o sea, es plantearse y replantearse, ¿no? A cada instante. Y es súper, súper interesante, lástima que ya no nos dé el tiempo, digo, ahorita de hecho vamos a pasar a otro taller, pero muchas gracias a todos por conectarse. Evidentemente, si gustan conocer más de la licenciatura, están abiertas nuestras inscripciones, y para todos ustedes que atendieron el taller y desean hacer su proceso o ya están aceptados y no han pagado su inscripción, pueden obtener el 20% de descuento, obviamente como apoyo a nuestra comunidad y digamos, por participar en este evento que es Conoce Más el Claustro, Rehumanízate. En la parte del chat, con mucho gusto, les voy a poner todos los datos de contacto por si necesitan alguna información, algún dato, lo que necesiten, siéntanse con la confianza de preguntarlo, ya sea por correo electrónico o vía WhatsApp, que ya la mayoría de ustedes seguramente tendrán el contacto, porque nos pusimos previamente, les enviamos la liga para que se pudieran conectar. Y pues nada, seguimos a sus órdenes, seguimos en comunicación. Muchas gracias por atender el taller. Nuevamente, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, maestra Rocío. Entonces, pues si ya no hay nada más que agregar, eso sería todo por nuestra parte y pues seguimos en comunicación. Les reitero,
necesitamos su nombre en el chat, su nombre completo y una captura de pantalla nada más para corroborar la información y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.